Bendecidos mis amados hermanos. Es un honor estar nuevamente con ustedes, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, recibiendo la revelación que nos ha dado el Espíritu Santo acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada, y esa palabra que da fruto en nosotros. Recuérdese que es la palabra la que da fruto, es la semilla sembrada en nosotros para que dé fruto y así poder disfrutar, valga la redundancia, disfrutar de lo que es los beneficios de ese poderoso, glorioso y maravillosa bendición. Cada uno de ustedes sean muy bendecidos, como sé bien que la palabra está manifestando un cambio en sus vidas, una transformación en sus vidas. Y estamos entendiendo día tras día, a través de la palabra, de la unción del Espíritu Santo, lo que somos en Cristo Jesús. Recuérdense que los jueves estamos hablando acerca de qué es el hombre. Bueno, hoy estaremos en la lección número 10. El cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. Ahorita vamos más adelante. Cierro hoy con lo que es el cuerpo, enseñando qué es el hombre. Pero vamos a Job capítulo 7, verso 17 en la versión RVR 95. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y dice el salmista, permíteme, pues me pegó aquí. El salmista en Salmos capítulo 8, verso 4 y 5, en la versión NTV, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Y los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora sí, vamos a lo que es el repaso de lo que vimos el jueves pasado. El jueves pasado estudiamos acerca de la vida y autoridad de nuestro cuerpo. Vimos que somos la mayor creación de Dios. Vimos que fuimos creados a la imagen y semejanza del Creador. Vimos que es comunión íntima. No es una relación simplemente, es una comunión íntima, tener en común, tener los mismos intereses. Dios tiene los mismos intereses nuestros y nosotros tenemos los mismos intereses que tiene nuestro Padre Celestial. Vimos que Jesús dijo que tenía autoridad de hacer juicio por cuanto era hijo del hombre. Estuvimos enfatizando cómo Jesús habla acerca de que Él se movía bajo la autoridad en esta tierra por causa de ser el hijo del hombre. No hijo de Dios, aunque sabemos que Dios es hijo de Dios. Pero hace énfasis por la razón de lo que vamos a ver. Esta autoridad es prohibir y permitir, lo estamos viendo. Esto quiere decir que estamos autorizados de parte de Dios en la tierra para hacer lo que debemos de hacer. No tenemos que estar diciendo, como dicen algunas personas cuando están orando, Señor, si es tu santa voluntad. Bueno, si usted no sabe la voluntad de Dios, por favor, no ore. Primero, conozca qué es la voluntad de Dios. Y toda la Biblia y más en lo que es el Nuevo Testamento y aún en el pacto de la gracia, usted se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que lleguemos a permitir y a desatar será desatado en el cielo. Todo lo que decretamos aquí en la tierra y lo que decretamos será, un decreto en el cielo. Somos respaldados por la autoridad del cielo, por la autoridad de Dios. Bueno, vamos al tema que tenemos hoy. El cuerpo de Jesús. Cierro, como dije anteriormente, con 7 lecciones acerca del cuerpo físico. ¿Qué es el hombre? El hombre, pues lógicamente estuvimos viendo una introducción de 3 temas anteriores y después entramos en lo que es el cuerpo, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre es espíritu, tiene un alma
y tiene un cuerpo y funciona integralmente. Todo su ser va a ser santificado. Vimos los temas, la introducción del cuerpo, vimos poder sobre el cuerpo, estuvimos viendo, estudiando la manifestación del cuerpo, estuvimos estudiando la maravilla de que es este cuerpo, vimos la vida abundante físicamente, vimos que la vida y la autoridad, y hoy estaremos hablando acerca del cuerpo de Jesús. Dios mismo, para operar en esta autoridad en la tierra, se hizo un cuerpo. Ojo, Dios mismo, para funcionar con autoridad en esta tierra, se hizo un cuerpo físico llamado Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Dios hizo al hombre, le dio la autoridad a él para que gobernara, allá en Génesis capítulo 1, para que gobernara, para que llegara a señorear en todo lo que había en la tierra, según Génesis 1:28. Por tanto, al entrar, para Dios tener autoridad en esta tierra, tuvo que hacerse un cuerpo. Dice en el capítulo 10 de Hebreos, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vamos a ir un poquito despacito aquí. Confío en Dios terminar para cerrar ya y entrar en las próximas enseñanzas de lo que es la mente. En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que en Hebreos, el escritor dice que Cristo, Dios, le preparó un cuerpo físico a Jesús. En 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ojo, Dios fue manifestado en carne, en un cuerpo como nuestro, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Según algunos teólogos, dicen que los ángeles no habían visto a Dios hasta que se manifestó en Cristo Jesús. Perdón, en Jesús, el cuerpo. Dice, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lógicamente, en un cuerpo ya no terrenal, sino glorificado. Pero dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sí, sabemos que Dios es espíritu. Y tenía que manifestarse para poder tener nuevamente autoridad en la tierra. Tenía que hacerse de un cuerpo, por tanto se manifestó en un cuerpo humano. Entonces decimos, Jesús es el 100% Dios, ¿sí? En el espíritu 100% Dios y 100% hombre. Es que esto es algo, no tengo mucho tiempo porque tengo que avanzar en esta serie de enseñanza, pero entrar en ver a Jesús actuando en la tierra por la autoridad que el Padre le había dado a través y por haber restaurado la autoridad que el mismo ser humano había perdido, entregándosela, o no tanto entregándosela, sino en haber caído en desobediencia. Ahorita vemos esto. Cuando nacimos de nuevo, recuérdese que nosotros llegamos a nacer de nuevo, nuestro espíritu estaba muerto, dice, separado, y dice que al nacer de nuevo, somos nuevamente uno con Cristo. Cuando nacimos de nuevo, por su gracia, estamos en esa misma posición.
En nuestro espíritu, como somos uno, 100% Cristo, porque somos uno en Cristo. Ahí no hay división de que el espíritu de Arnoldo, el espíritu de Cristo. No, 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 es uno. Por tanto, 100% Jesús, Jesucristo, Cristo en el espíritu. Pero en la carne, lógicamente, somos 100% humanos. Recuérdense que les he dicho que nosotros somos una experiencia humana. Tenemos una experiencia. Somos espíritu teniendo una experiencia humana. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Es todo lo contrario. Lo que vamos cada día a aprender es a usar esa poderosa, gloriosa autoridad que Cristo Jesús recuperó para nosotros. Sí, vino a recuperar la autoridad. ¿Qué es lo que había perdido el hombre? Sí, he escuchado muchas predicaciones que el hombre perdió esto otro. Sí, está bien. Pero lo que vino a recuperar Jesucristo fue la autoridad que había sido dada en el Edén al ser humano, al hombre, a la mujer, a Adán, a Eva. Por eso en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, en la versión DHH, Dios habla hoy, dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Y estuvimos viendo que podemos nosotros, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que llegues a prohibir en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que llegues a permitir en la tierra será permitido en el cielo. Vayan pues, les dice, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero note algo. El Señor les dice a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada. He recuperado toda la autoridad del cielo. Ahora se las entrego a ustedes para que ustedes vayan y hagan discípulos. Prepare gente para que puedan trabajar, caminar bajo esa autoridad. Vamos a entender un poquito esto. Como Satanás no había nacido en este planeta Tierra, no tenía autoridad. A ver, despacito. Como Satanás no era hijo de hombre, sino que era un espíritu creado, no como Satanás. Como Satanás no había nacido en este planeta Tierra como hombre, no tenía autoridad. Yo sé que voy rápido, pero es que traigo bastante material porque quiero cerrar hoy con esto. Sino que tuvo que engañar al hombre para llevar a cabo su maldad a través del hombre. Sí, el hombre tenía autoridad. Satanás no tenía autoridad sobre el hombre, pero sí podía engañarlo para poder manipularlo, engañarlo mentalmente para que usase esa autoridad, para que llegara a usar esa autoridad en contra de él mismo y de las generaciones que venían. Wow. ¿Qué perdió Adán? La autoridad. ¿Cómo la perdió? Sencillo. Fue distorsionada. Autoridad es un poder. Fue distorsionada por los engaños y mentiras de Satanás. Por tanto, cuando veamos los poderes del Espíritu, vemos el ser humano con ese poder, pero como la fe, que la fe es un poder de Dios, pero distorsionada, es lo que se le llama negativo. Todas las cosas negativas. Todo lo negativo es fe distorsionada. Y el ser humano como que le es más fácil de creer en lo negativo que en lo positivo. Pero cuando entremos en eso vamos a estar en esa área. Pero Satanás lo que hizo fue distorsionar, agarrar al hombre, engañarlo, para que así mismo se llegara
a destruir. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Veo a tantos hijos de Dios atribuyéndoles a Satanás unos poderes que nunca tuvo. Han llegado a asustar al ser humano con Satanás, que tanto es así que usted oye a los cristianos hablando y diciendo: es que el diablo se me tiró encima, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me hizo esto otro, es que el diablo me hizo esto otro. Vemos a los hijos de Dios atribuyéndole a Satanás unos poderes que nunca tuvo, salvo el engaño. Podía influenciar a Adán y a Eva, mas no determinar con ellos. El mundo puede llegar a influenciar, a hablarnos cosas, pero no determinar. Los que determinamos somos nosotros. Los que elegimos somos nosotros. Los que tomamos la decisión somos nosotros. La pregunta es: ¿quién está destruyendo al hombre y al planeta? El mismo ser humano que usa la autoridad en contra de ellos mismos y del planeta. Esa es la autoridad distorsionada, usando incorrectamente la autoridad, como usando incorrectamente el amor. ¿Qué es usar incorrectamente el amor? Usar el mismo poder de amor para odiar. Como el diablo está destruido, lo que quedó es una doctrina satánica de engaño, según Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿de qué participaron los hijos? De carne y sangre. Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio, ojo, para poder destruir. No podía destruirlo directamente. Hay personas que dicen: pero ¿por qué Dios no agarró al diablo de una vez? No, Dios establece en los principios eternos y le había dado al hombre la autoridad. Entonces lo que hace Dios es hacerse un cuerpo para venir, para entrar. La puerta de entrada a este planeta Tierra es la mujer. Se hizo, dice que hombre. Y aquí dice, tremendo, dice: él también participó de lo mismo, para destruir, lógicamente, engendrado por el Espíritu Santo. Estamos hablando del cuerpo, no del espíritu. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Qué destruyó? Por él mismo, por medio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte, es el diablo. ¿A quién destruyó? Al diablo, al que tenía la muerte. Quiere decir que Satanás está destruido. Algunos los escucho y dicen: bueno, es que Satanás fue derrotado. No, un momento. Una cosa es ser derrotado y otra cosa es destruido. Y veremos más adelante. Yo creo que no he dado estas citas bíblicas donde dice que fue sacado de este mundo, de este planeta Tierra. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que quiero es poner claro, desarrollar e iluminar esa conciencia de que sí, nuestra autoridad viene de una fuente, se llama Dios, pero que esa autoridad nos fue dada para funcionar, para permitir, para prohibir en nuestras vidas, en la tierra, para gobernar y para señorear.
Wow, eso es de ponerse a meditar. Como dije, no tengo mucho tiempo para entrar en esta parte, para profundizar. Pero si Satanás fue destruido, entonces, ¿quién está destruyendo al hombre y la tierra? El mismo ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sí, hijo de Dios. Sí, vimos en el Salmo un Dios con minúscula. Sí, podemos ver ahora, es la autoridad, es la extensión de la autoridad de Dios establecida aquí en la tierra. Significa que no somos cualquier cosa. Por eso es que el Señor nos enseña y nos muestra y nos habla de renovar nuestro entendimiento, de aprender a hablar conforme habla Dios, tener la mente de Cristo, aprender a oír como oye Dios. Jesús siempre decía, lo que hago es lo que he visto hacer el Padre. A caminar como camina nuestro Señor Jesucristo. Jesús hablando del nuevo nacimiento dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando del nuevo nacimiento, el contexto, léalo usted todo el capítulo 3, está hablando del contexto, el contexto está hablando de nacer de nuevo, está hablando con Nicodemo, un principal de la ley, que no entendió, él estaba pensando naturalmente, no entendió espiritualmente. Tanto es así que Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible que un hombre ya adulto pueda volver a nacer, entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Jesús estaba hablando del nuevo nacimiento en el espíritu, no en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Wow. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 en la versión NTV, dice de esta manera. Viendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la autoridad, y le dijo a los discípulos, vayan ustedes y de hacer discípulos. Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales te seguirán. Les da autoridad. Y él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Dónde cargó nuestros pecados? En la cruz. ¿Dónde? En su cuerpo. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y por su herida, ¿dónde estaba esa herida? En el cuerpo. Ustedes son sanados. Seguimos. Jesús dijo en la última cena, dijo, y esto era Pablo enseñándole a los corintios, 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, Jesús lo partió, hablando del pan, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Su cuerpo representado, simbolizado en el pan. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz por nuestra salvación en su cuerpo. Es algo interesante. Si usted lee 1 Corintios capítulo 11, verso 17 en adelante, que habla de la cena del Señor, usted verá que no dice que hagamos memoria de nuestros pecados. Eso ya lo resolvió. Dice que hagamos memoria de lo que Él hizo, no lo que yo estoy haciendo, ni lo que yo hice. Lo que Él hizo, que lo que Él hizo ha perdonado mis pecados, me ha limpiado de mis pecados, y después sigue hablando acerca de la copa, que es simbolismo para lo que es la sangre de Jesucristo, el vino, pero que ha limpiado nuestros pecados.
Y yo escucho, bueno, yo nací en una iglesia donde Dios libre, usted no puede tomarse puede tomar la cena del Señor, porque si usted ha fallado, a mí me decían, es un ácido que se está tomando, es un galón de ácido. Qué duro. Donde el Señor dice que hagamos memoria de lo que Él hizo, no lo que yo he hecho. Wow, esto es fe. Cuando yo pongo mi mirada, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Por Él soy salvo, no por mí mismo, no por lo que he dejado de hacer, ni por lo que hago. Es por Él, es por Él. Él pagó el precio. Su cuerpo fue maltratado, golpeado, destruido. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz por nuestra salvación. Está hablando, sí, hay una área espiritual, estaremos entrando en esa, pero ahora estamos viendo el cierre, un área en lo que es el cuerpo de Jesús. ¿Qué hizo el cuerpo de Jesús? ¿Por qué Dios se hizo un cuerpo para aquí en la tierra? Para caminar en autoridad. Para poder con esa autoridad ir a la cruz. Entiéndase. Salvación, que es perdón de pecados, salud y prosperidad económica. Porque apenas se habla de salvación, las personas creen que es solamente el perdón de pecados, el no ir al infierno. No. Es un combo. Lo que Jesús hizo fue glorioso y maravilloso, extraordinario. Y no hay nada más que hacer, no se le puede añadir nada a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de salvación, viene una vez, un solo combo, viene junto todo, perdón de pecados, salud divina y prosperidad económica. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, le dará vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Wow. El Espíritu Santo que está en nosotros, recuérdese que en Cristo es la plenitud de Dios. Es lo que es pensar en un Dios tan grande y poderoso que está en nuestro espíritu, está dentro de nosotros. Meditar no es poner la mente en blanco, jamás. Sino meditar es empezar, a veces digo enseñando, es volver los ojos hacia adentro y empezar a ver a un Cristo glorioso, maravilloso y poderoso. Pero no solamente verlo a Él ahí, sino reconocer que esa es la humildad, verdadera humildad. Reconocer que nosotros somos uno con Él y estamos autorizados, lógicamente, a través de conocimiento, lógicamente, a través de ir creciendo como Jesús crecía allá en Lucas capítulo 2, verso 52, que crecía en estatura, sabiduría y gracia. Ir creciendo, vamos manifestando mayor autoridad, no porque sea que vaya creciendo la autoridad de nuestro espíritu está completa la autoridad de Dios, sino que por conocimiento nosotros vamos aprendiendo a cómo usarla. Como un niño cuando está aprendiendo empieza a gatear, después empieza a caminar, después empieza a correr. Así nosotros vamos a empezar a usar la autoridad, vamos a empezar a caminar en esa autoridad poderosa, empezar a prohibir primero nuestra mente, pensamientos negativos. Yo no voy a permitir, sí, me llegan pensamientos negativos constantemente. Le he dicho a ustedes que según los expertos dicen que nos llegan de 60 a 80 mil pensamientos diarios.
Y esos pensamientos yo no les voy a dar cabida, yo no voy a permitir, no voy a meditar en ellos, voy a meditar en lo que me está diciendo el Señor, que soy uno con Él, que tengo mayor, que soy la autoridad de Dios aquí en la tierra. Podemos verlo cuando se habla de la autoridad del creyente, nos ponen siempre el ejemplo, y esto viene de Kenneth Hagin, el profeta que está con el Señor ya, que decía, autoridad es como un agente de la policía, un agente de tránsito, que tiene su uniforme y puede venir un furgón cargado, que si él levanta la mano, ese furgón frena, porque tiene que frenar. Pero no es tanto ni por él, sino por lo que le respalda ese uniforme, por el que lo respalda a él, que hay un gobierno mayor. Igual nosotros, nuestra fuente es Cristo Jesús. Y cuando oramos tenemos que usar autoridad, oración de autoridad. Y para eso necesitamos oración de fe. Y usar esa autoridad. Y caminar bajo esa autoridad. No es de que todos tímidos, es que yo soy así. No, momento. Si ustedes me conocen mi vida, ¿cómo es? Para no decirle, no en el púlpito, usted me ve tranquilo. Pero cuando usted me ve predicando o cuando me toca que orar en autoridad, tomo autoridad. Se nota la autoridad, se mueve la autoridad. Ahora, la autoridad no es gritos, pero se puede alzar la voz. La autoridad no es zapatazos, pero se puede zapatear. Autoridad es la convicción de que hay un poder en el cual lo que tú dices no puede resistirse a ese poder divino, glorioso y maravilloso. Yo sé que con esto van a empezar muchas personas a orar, porque ya se están dando cuenta que lo que está sucediendo alrededor, que lo que está pasando alrededor, que toda la falta de avance o cosas así, no es por causa de Satanás, sino por llegar a ver cómo lo digo, antes de decir autocondenarse, ya lo dije, autocondenarse, a pensar y creer que es cualquier cosa, porque hemos pensado que humildad y humillarse es hacernos los más, que nos golpee todas las circunstancias negativas, pero es todo lo contrario, es reconocer lo que somos en Cristo Jesús, es reconocer la autoridad que Dios nos ha dado, es reconocer que ya trató Dios a través de Cristo Jesús con Satanás, es reconocer de que ya Dios y Cristo Jesús hicieron la obra. Por tanto, ahora el Espíritu Santo nos está iluminando a caminar sobre esa obra que ya Cristo Jesús ha pagado el precio. Y sí, aquí en nuestra carne. Recuerdo una vez que un pastor fue a un hospital y él tiene la costumbre de hacer así para ministrar. En el nombre de Jesús, eres sano, recibimos sanidad, eres sano. Y entonces los enfermos se sanaban. Y entonces andaba una persona a la par y él andaba con el dedito así. Entonces le dijo el pastor, ahora usted ore por ellos. Entonces se dedicó, no es el dedito. Aunque el Señor en la palabra dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios. Bueno, pero después dice, si por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Pero bueno, si funcionó, le funciona con el dedito, está bien, pero lo que estamos hablando es que este cuerpo tiene autoridad, impondrá la mano sobre los enfermos. Hable lo que quieres, lo que Dios está poniendo en tu mente, lo que te está revelando, la visión que te está dando, lo que has oído de parte de Dios, háblelo. Somos gente que tenemos un decreto poderoso. Somos reyes y sacerdotes. Dije que salvación no es solo perdón de pecados, sino que salud divina. Es operar, estamos autorizados a operar en los dones espirituales. Si quiere ver los cuales son, 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Romanos capítulo 12, verso 6 al 8. Vean esos dones
dones del Espíritu, dones de servicio. Y hay dones ministeriales, Efesios 4:11. Y 1 Corintios 12:28. Tenemos que aprender que no tenemos que pedir permiso a Dios para operar en su poder. Jesús dijo bien claro, cosas mayores van a ser que las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque Él estará en nuestro espíritu. Y Él decía, las obras que yo hago es mi Padre el que las hace. Pues si Cristo está en nosotros con la plenitud de Dios, ¿qué confianza vamos a tener y creer en el cual podemos hacer lo que Dios dice porque la obra la hace el Padre? Y también dijimos que 2 Corintios capítulo 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo le está hablando a esta iglesia, ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros se hizo pobre. Si se hizo pobre era porque era rico, y lo dice, siendo rico. Algunos ponen de que Jesucristo era pobre. No, era rico. Para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Donde Jesús se hizo pobre para hacernos rico. Bueno, y quiero decirle algo. Aquí no está hablando de riquezas espirituales, porque el contexto inmediato está hablando de finanzas. Jesús en la cruz fue despojado de techo. Fue despojado de su ropa, desnudo completamente. Fue despojado de la comida. ¡Wow! Ahí se hizo pobre. Por eso usted podrá ver que en el capítulo 6 de Mateo, Jesús habla, verso 25 en adelante, no os afanéis por las cosas que has de tener, y empieza a hablar de comida, vestido y todo eso. Dice, porque tu Padre, sabe la necesidad que tú tienes. Porque ya fue. Jesús pues estaba ahí, no había muerto y resucitado. Pero ahora que tenemos a un Cristo resucitado, ya Jesús pagó el precio por la falta de comida, por la falta de techo. Cuando hablo de falta de techo, falta de una casa, por falta de comida, por falta de vestido. Ya Jesús pagó ese precio con su cuerpo. Él se hizo pobre. ¿Para qué? Lo dice bien claro, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, para enriquecernos. Es que sí, está hablando de las riquezas espirituales. Sí, yo sé que hay riquezas espirituales como hay riqueza de gracia, pero aquí el contexto inmediato está hablando de finanzas. Y muchas personas erróneas dicen que no es necesario el dinero. Muchas personas erróneamente dicen, no hay necesidad de dinero. Yo a veces me pregunto, no voy a hablar de prosperidad económica, pero yo me pregunto, Padre Santo, ¿cómo que no hace falta el dinero? Y podemos entrar un día en prosperidad. ¿Cuál es la razón de estas personas que dicen que no hay necesidad de dinero? Tal vez les enseñaron incorrectamente de sus padres, tal vez por lo que vivieron sus padres y ellos desde niños. Pero el dinero es necesario, e incluso tiempo que no lo hago. Agradezco a todas aquellas personas que diezman en nuestro ministerio, que ofrendan en nuestro ministerio, porque con ese dinero podemos llevar este mensaje a muchas personas que incluso no conozco. Personas recibiendo transformación en su alma, en su cuerpo y en sus finanzas. Yo doy gracias a Dios porque son instrumentos colaboradores, son instrumentos de Dios.
para ofrendar, para diezmar, para avanzar. De lo que Dios le ha dado, damos nosotros. Dice Hechos capítulo 20, verso 35, en la revelación que tuvo Pablo, más bienaventurado, 3 veces feliz, 3 veces próspero, dice esa bienaventuranza. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Pero, lógicamente, para dar, tenemos que tener. Y hay personas que dicen, no vamos a tener mayores iglesias, vamos a tener locales para iglesias, vamos a tener vehículos para la iglesia, vamos a tener tantas cosas para la iglesia y lógicamente vamos a tener un cuerpo ministerial para la iglesia, para predicar el evangelio. Tanto es tan importante para Dios. Y como dije, no me voy a meter mucho aquí porque si no empiezo a hablar prosperidad, aunque ya la estoy hablando. Pero tanto es importante para Dios el perdón de pecados como la salud, cuidarnos. Yo tengo que tener salud para venir a predicar aquí. Un mensaje, no crea que lo saco en 5 minutos. Lo doy en 1 hora, 50 minutos aquí. Pero a veces me ha costado una semana completa. Preparándome, estudiando, buscando, escuchando, recibiendo. Y sí, todo eso es necesario para avanzar en el reino de Dios, para que el evangelio de la gracia avance, para que sea enseñado. Pero las personas que menosprecian la prosperidad de Dios, que es la bendición, dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es la bendición. Abraham era riquísimo, dice la palabra de Dios. Y dice que Dios lo bendijo para que llegara a bendecir. Sí, nosotros recibimos, yo estudio, me preparo para enseñar la palabra de Dios. Y entre más doy, pues más recibo, lógicamente. Pero gracias doy a estas personas que están a la par mía, ofrendando, diezmando fielmente, constantemente. ¿Para qué? Para extender, para que pueda preparar un mensaje para enseñarle a las personas, no solamente a ellos que están a la par mía, sino a personas que incluso no conozco, que me están escuchando en otros países. Y doy gracias al Señor de ser una bendición en lo que es una palabra, una enseñanza. Una hermana me mandó una vez un mensaje que me decía, maestro, reconoce ese oficio de maestro que está en Efesios capítulo 4, verso 11. Y dice el verso 12 de Efesios 4:12, que es para que sean perfeccionados, para que alcancen una madurez, un conocimiento. Toda esta enseñanza es para el beneficio de cada uno de nosotros. Y ese precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Perdón de pecados, salud, por su llaga hemos sido sanados, y prosperidad económica. Se hizo pobre para hacerme rico. ¿Para qué? Para extender. Que Dios desea que tengamos todo plenamente. Lo necesario, claro que sí. Y más allá, porque habla de abundancia. Y más allá, porque habla de sobreabundancia. Pero hablemos de prosperidad. Prosperidad no es tanto tener millones en el banco, sino tener, que yo siempre lo uso cuando enseño prosperidad, finanzas, primero, para darle a la obra de Dios, que es Dios. Segundo, para tener plenamente para todo mi familia, mis hijos. Y tercero, para ayudar al necesitado. Ese es el propósito, esa es la visión, eso es lo que debemos de entender. Ese es el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Amados, con esto cierro estas 7 lecciones, 7 enseñanzas de lo que es el cuerpo de Cristo. Somos seres que tenemos una autoridad sobrenatural. Somos seres que podemos operar en esa autoridad físicamente. Somos seres
que Dios le plació simplemente por misericordia y gracia darnos esa autoridad, ese poder. Amados, esta enseñanza es para que uses lo que Dios te ha dado. Bendecidos.